Ay, se me cayó. Bueno, ella no alcanzó a entender y siempre me decía, es que ¿por qué, dice, el hijo pródigo desperdició los bienes, se portó mal, y ese figura como el hijo bueno? Y el hijo malo, el que se quedó con el papá, bueno, el otro hijo, el que se quedó con el papá, el que ayudó a su papá a seguir aumentando, dice, ese se quedó como el hijo malo. No me cabe en la cabeza, no lo entiendo y no lo entenderé, siempre decía. Pero lo raro de esto es que cada martes que íbamos a su casa, nos volvía a sacar de esa misma parábola. Y volvía a decir, es injusto, esta parábola es injusta. Y se le explicaba de una forma, se le explicaba de otra. Y se lo explicábamos muy bien, le decíamos, mire maestra, el hijo pródigo reconoció su pecado, se dio cuenta que estaba mal, que él había fallado. Y decía la maestra, no, es que él sí hizo lo malo y el otro no. Y llegábamos a la siguiente semana y le explicábamos. Pero un día llegamos y estaba llorando la maestra. Dice, ¿saben qué? Dice, yo les voy a explicar la parábola del hijo pródigo. Dios ya me la dijo. Dijimos, bueno maestra, pues explíquenosla. Dice, yo estaba orando hoy, dice, y le dije a Dios, le dije, tú explícame la parábola, porque yo no la puedo entender, dice, yo no la entiendo, y siempre que viene don Jaime y doña Lucy, porque así nos decía ella, siempre dice, yo tengo que hablar de esta misma parábola, dice, y estoy muy inconforme. Si tú me la puedes explicar, explícamela. Y Dios, que es un Dios tan pasivo con nosotros, tan amoroso, le dijo, tú eres esa hija pródiga, tú eres ese hijo pródigo, eres tú. Y dice, ¿sabe qué? Dice, cuando Dios me dijo eso, me hizo sentir eso, dice, yo me puse a llorar y a llorar y a llorar, porque Dios me explicó esa parábola de una manera de la cual yo nunca la hubiera pensado. Y entonces, pues ahí nos platicó su vida, cómo había sido, sus situaciones que había vivido, y entonces se reconoció ella como la hija pródiga. Entonces, cuando Dios te explica una parábola, Dios te la explica y te la lleva a entender como el Espíritu solamente Él sabe y conoce nuestra vida. Así es de que eso fue muy hermoso. Cambio, hermanos, adelante, cambio. Bendiciones, Jaime. Hay un dilema con el tema de las interpretaciones de las parábolas. Muchos se han hecho doctrina en base a parábolas y cometen un error, y muchos han hecho una interpretación literal de las parábolas. Ahí son poquitas las parábolas enseñadas, y eso es lo que nosotros debemos tomar como base para una guía práctica de qué significan las parábolas. Ahora, todas las parábolas, en cuanto a y las enseñanzas en temas básicos, están hechas todas bajo un contexto de ley, ¿no es cierto? Y empiezan a revelar cosas que no son claramente entendidas, sino hasta después del libro de Hechos son plenamente reveladas. ¿Por qué? En la hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia y usa un método gramático histórico y toma en cuenta el contexto que se le dio a la palabra. Sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar sus figuras literarias, retóricas, las parábolas, poesías y demás. Dentro de ellas la parábola es una... Yo hace rato le compartí al hermano Jaime que yo no he sido el autor de esa parábola, no soy el escritor, fue Mateo, no soy el inspirador, fue Jesús y fue el Espíritu Santo, qué sé yo. Entonces, hermanos, y diario me salen con otros argumentos de otras citas. Relean Mateo 18 del 21 al 35 y verán que no hay nada de mí ahí. Si hay algo que reclamar por ese proceder de Cristo, o ese modo de iglesia, o ese, ¿cómo decirles? Ejemplo de lo que es el reino de los cielos, como dice ahí al inicio de esa parábola, no es un modelo que de mí salió, puesto que esa escritura se escribió muchos años antes de que yo naciera. Entonces, no me reclamen a mí, por favor. Yo no quiero generar controversia. Si todavía la palabra de Dios genera controversia, aquí... Un segundo, que primero voy a dar la explicación correcta de cómo se interpretan las parábolas,
y después reinterpreten las parábolas como tal. Una parábola es una figura literaria. En primer lugar, una parábola no es literal. Si alguien comprende el sistema de una parábola, es una comparación, pero no es literal. Las parábolas están dadas para dar mensajes en el sentido general de la parábola, no en el sentido literal de la parábola. Entonces, una pregunta interesante: ¿podemos tomar una parábola como algo literal que está ocurriendo en el reino de los cielos? Adelante, profe, por ahí se le cayó, no sé si se me cayó a mí, pero ya no escuché, estaba hablando y ya no lo escuché. Adelante, cambio. Bienvenidos a la congregación El Canal Cristiano de Sello. Me entró una llamada, disculpen. Introducí una pregunta. Las parábolas son una comparación, ¿sí?, en el cual se dan enseñanzas generales. En base a este primer punto, ¿se puede tomar una parábola literal en el sentido que se está enseñando? Cambio. Piensen ahí las respuestas. Cualquier cosa pisan nomás. La parábola especialmente digna del estudio de construir revelaciones del reino celestial. Punto número 1. También se emplearon grandes rabinos contemporáneos a Jesús. Frecuentemente tropezamos con ellas, con el Talmud, la ley, y con el tema de... el Talmud es el otro libro que usan para ceremonias, ritos dentro del pueblo judío. Entre otros pueblos orientales, parece haber sido una forma favorita de transmitir instrucciones morales, y encontramos en la literatura la mayoría de las naciones que usan las parábolas. El término parábola deriva del griego que significa arrojar o colocar al lado de. Se lleva la idea de colocar una cosa al lado de otra con el objetivo de compararlas, esencialmente en la comparación o símil. Sin embargo, los símiles no son parábolas. El símil puede apropiarse de una comparación de cualquier género para comparar clases de objetos reales, cosas o imaginarias. Las parábolas están limitadas a su radio, reducida a las cosas reales. Su imagen siempre incorpora la narración respecto con la verdad de hechos especiales de una vida humana, no empleada. Como la fábula, a veces se plantea en fieras, árboles, ruidos y concilios, como acertijo o un enigma. La parábola puede servir para ocultar alguna verdad a la vista de los que poseen la penetración espiritual para percibir bajo una forma figurada. Por su estilo narrativo, la parábola puede servir para ocultar alguna verdad a la vista de los que no la entienden. El enigma puede incorporar profundas verdades, hace mucho uso de la metáfora, nunca cual parábola, forma o narración pertenece a una comparación formal. Entre las parábolas y las alegorías hay una analogía, un análisis de las cosas. Tal es así que las parábolas han sido de finas alegorías históricas, pero difieren entre la misma forma. Hay una diferencia entre la metáfora y la parábola que es esencialmente una comparación formal obligada a interpretar, al fin de hallar un significado e ir más allá de la narración de esta misma. Una metáfora extendida dentro de una misma continúa su interpretación. Por consecuencia, la parábola se destaca y distingue como la moralidad y el estilo del lenguaje figurado. Actualmente el elemento que sobra es la imagen que traspasa jamás los límites de las posibilidades, es decir, que pudiesen ser hechos reales. Puede citar y contrastar con elementos o enigmas de tipo simbólicos, alegorías, pero ellos en su propia esfera, escogiendo la vida real como punto inicial y adapta a la perspectiva de las enseñanzas que hacen veraz versus las realistas. Entonces, bajo este concepto, ¿una parábola se puede interpretar literalmente? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se puede interpretar una parábola literalmente? Cambio. No, no se puede interpretar literalmente. ¿Sí? Porque literalmente no está el cielo aquí. No estamos viviendo en lo que la parábola nos
descubre lo que será, cómo comparar el reino de los cielos, o en algunas ocasiones sí se compara el reino de los cielos con lo que ya podemos hacer aquí en la tierra, ¿sí? Como empezando a vivir el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino, le decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. O sea que aquí podemos hacerlo realidad, pero es lo que podemos hacer nosotros realidad. Dice que exige una interpretación. Me gustaría conocer la interpretación sin irnos a otra cita, únicamente Mateo 18 del 21 al 35, me gustaría conocer la interpretación según el profe Rodrigo. Me gustaría conocer su interpretación y que me diga qué significa eso de la cárcel, porque dice, ¿cómo compararé el reino de los cielos? O sea, que es una comparación con el reino de los cielos y dice cárcel. Y ahí no menciona ni fuego eterno, ni premio, ni cielo ni infierno. En ese pasaje no es el juicio final. ¿Qué significa cárcel? Antes de irnos a interpretar las parábolas, debemos saber cómo las parábolas se interpretan, para saber si la interpretación es legítima o es acomodada. En el intento general de la parábola, como todo lenguaje figurado, es embellecer y presentar ideas y enseñanzas morales de formas atractivas e impresionantes, representadas en un lenguaje ordinario, literal. Muchas verdades se obligan apenas y si no se escuchan, pero adornadas con evidencias de parabólicas. Especialmente la atención se aferran a una memoria. Revisemos el ornato parabólico. Las ornamentaciones, censuras resultan menos inherentes, sin embargo producen un mejor efecto y lo que se logra usando el lenguaje ordinario. La parábola de Natán, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 14. Preparó el corazón de David para recibir provechosamente y la tremenda protección que iba a administrarle al profeta. ¿Recuerdan la profecía? Conozco un hombre, le dice, en el cual tenía una simple oveja y había otro en el cual tenía un montón de ovejas. Dice, aquel que tenía un montón de ovejas hizo un gran banquete, invitó personas y tomó la oveja de este que tenía una sola, la mató y se la sirvió. Fue una comparación, una parábola de algo que le había hecho. Es una parábola para enfatizar un evento y le da una enseñanza. Esa es la parábola, parafraseando un poco la parábola que le introduce Natán en 2 Samuel al rey David. Sin embargo, lo acusa de una forma adornada. Fueron medios de escuchar contra la violencia. Mateos capítulo 21 al 45, Marcos 12 y Lucas 20, 19, también es fácil ver la parábola que se puede encerrar una profunda verdad en un misterio que se escuchan no perciben al principio, a causa de su forma notable o memorable. Arraiga una mejor mente, empareciendo allí al fin de rendirse a su profundo y precioso significado. Entonces, ¿las parábolas encierran ideas literales? No, las parábolas encierran ideas morales, ideas espirituales de cómo funcionan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La mecánica del reino de los cielos en aspectos morales, no en aspectos literales. Entonces, esos son los primeros aspectos que debemos tomar de las parábolas. Primero, no se interpretan literalmente y no se toman las ideas como una comparación del reino de los cielos, porque no es una comparación, es una parábola. El radio de la parábola es la parábola misma, ¿sí? El contexto directo que podemos tener. Y segundo, vamos a ver que las parábolas tienen un sentido general. El sentido general es lo que nosotros vamos a sacar las enseñanzas en el sentido general. El motivo o del objeto especial de las parábolas que el Señor llamó, declarándola en Mateos 13, del 10 al 17, esta fecha el suministro parece de que no había hablado en parábolas. ¿Recuerdan? Hasta acá le ha hablado en parábolas, pero después dejó de hablar en parábolas y empezó a hablar correctamente. Porque las parábolas tenían un cumplimiento para ciertas personas. ¿Para qué personas se fueron hechas las parábolas? Hay una profecía que describe el uso de las parábolas. ¿Cuál fue? Teniendo oídos, no oirán, y teniendo ojos, no verán. Y escucharán pesadamente, y su corazón será endurecido para que no comprendan. ¿De quién está hablando y a quiénes usaron las parábolas? ¿Para quiénes fueron destinadas? Proféticamente hay una profecía. A ver si recuerdan por ahí la profecía de quién hablaba el uso de las parábolas y para quiénes estaban dirigidas. Cambio. Es por eso que te alcancé donde te encontrabas. Entonces, ¿qué razón